poder compartir con ustedes otra vez la palabra del Señor. Como dicen por ahí, lo prometido es deuda. Y yo prometí terminar la historia, así que vamos a cumplir con esto. No la voy a terminar hoy, le digo desde ya. Pero esto sí le prometo, que en los próximos domingos vamos a cubrir la historia divina, la historia que Dios nos ha revelado en su palabra. Así que de aquí en adelante, con la excepción del próximo domingo, que tenemos un predicador invitado, vamos a estar explorando la historia divina de nuestro Dios que Él nos ha revelado. Así que rápidamente vayan a Génesis. Vamos a estar en el capítulo 3. Son meses atrás comenzamos un viaje a través de la historia revelada en la palabra de Dios. Y el propósito, para recordarnos, de hacer este viaje, como les había dicho al principio, es poder ver desde un punto de vista más alto, la historia divina, para poder tener una imagen más clara del plan de Dios para su creación, revelado en las Escrituras. El propósito es que podamos ver la foto grande. A veces cuando leemos la Biblia nos perdemos en los detalles. Lo que queremos es verlo completo y así poder entender el plan divino para su creación. Y para ayudarnos en nuestro viaje dividimos la historia en 4 actos basados en el libro que les mencioné, Exploring Christian Theology. No sé si se recuerdan, vamos a hacer un pequeño quiz. Yo sé que fue hace meses, así que no se preocupen, no le voy a dar una F si no pasan el... Acto número 1, ¿qué es? ¿O qué hablamos? Es la creación, la creación. Acto número 2 es la caída, ¿verdad? Acto número 3 es la redención y el acto número 4 es restauración. Y en los 2 primeros actos conocimos algunos personajes principales. Vamos a ver si recuerdan de esto. ¿Quién es el protagonista de la historia? Dios. Dios es el protagonista. Él crea el mundo, lo prepara para que después que puedan vivir en el mundo los seres vivientes, los animales, las plantas, el ser humano, ¿verdad? ¿Qué es los siguientes personajes que conocimos en la historia? ¿A quién creó Dios? Los primeros 2 humanos, ¿cómo se llaman? Adán y Eva. Van bien. Así que Dios crea al hombre y la mujer, llena el mundo de animales también. Pero también conocimos al antagonista, al enemigo, al bad guy, villano. ¿Quién es el villano de la historia? El diablo, que se nos presentó al principio como ¿qué? La serpiente que entró así de repente en el capítulo 3 y empezó a hablar y se nos dice que era más astuta que los animales del huerto. Y de un solo viene y engaña al hombre y a la mujer y los hace comer del fruto prohibido que Dios le había dicho que no podían comer, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y vimos que la consecuencia fue grave porque se arruinó la relación entre Dios y el hombre. Ya no había comunión. Se arruinó la relación entre el hombre y la mujer. Esa relación ya no era igual. En vez de haber amor, unidad, había echarse la culpa. No fue mi culpa, fue culpa de ella. Se arruinó. Vino maldición al planeta Tierra. Entró el pecado, entró la corrupción. Y las consecuencias de esas las hemos visto hasta los momentos en que vivimos hoy en día. Y al pasar por estos 2 primeros viajes a través de la historia divina, aprendimos 6 principios importantes y me gustaría que los recordemos. En el acto 1 de la creación, los 3 principios que aprendimos es que nuestro trino creador, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el fundamento de nuestra cosmovisión cristiana. En otras palabras, la manera en que nosotros vemos al mundo es a través de que nosotros entendemos que existe un Dios.
Eso va en contra de la filosofía naturalista que dice que no existe Dios, que todo lo que existe es físico. Nosotros venimos de un trasfondo que dice, no, Dios existe. Dios existe. Y hay evidencia para eso. Esa es nuestra posición. Y esa es la posición de la Biblia. La Biblia fue escrita para una gente, un pueblo, escrita por Moisés para un pueblo que cree que Dios existe, que sabe que Dios existe. Así que nuestro fundamento de la manera en que nosotros vemos el mundo es que Dios existe, que hay un creador. El segundo principio es que todo ser humano es creado. Todo, y hago énfasis en el todo ser humano es creado a la imagen de Dios y tiene dignidad inherente. Todo ser humano, caído que sea, en cualquier rumbo que se encuentre, perdido como sea, cualquiera sea su estilo de vida o su manera de estar, todo ser humano fue creado a la imagen de Dios y tiene dignidad inherente. Y el último principio que vimos en el acto 3 es que Dios creó a los seres humanos para vivir y prosperar en comunidad. Dios creó a los seres humanos para vivir y prosperar en comunidad. Y en cierto sentido, así reflejamos a Dios, porque Dios existe en comunidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él puso eso en la humanidad. Nosotros necesitamos la comunidad para poder vivir, para poder prosperar. Por eso Dios creó hombre y mujer. Y a los dos les encargó la autoridad y la responsabilidad de administrar este planeta Tierra. Ok, acto 1. Acto 2. 3 principios que aprendimos ahí es que Dios no es el autor del mal. Aunque Dios creó las cosas y le dio la oportunidad a Adán y a Eva de escoger, Él no fue el autor del mal. Adán y Eva tuvieron que tomar su decisión. Y la serpiente fue la que trajo la decepción, el engaño. Dios no introdujo el mal. El ser humano fue el que cometió el error. ¿Ok? Y el diablo fue el que introdujo el engaño. Sí, hubo la oportunidad, pero Dios no fue el autor de mal. Y eso tenemos que entenderlo completamente. La Biblia nos enseña que Dios no peca. Él no puede tentar y Él no puede ser tentado. Dios no es el autor del mal. La otra cosa que aprendimos es que los ángeles y los demonios son criaturas finitas de nuestro infinito creador. Sí, el diablo es engañador, el diablo es astuto, el diablo puede engañar a cualquiera, pero Él no es todopoderoso, Él no es infinito, Él es finito. Nuestro Dios tiene control sobre todo, aún el diablo y los demonios. Y número 3, todos son pecadores, todos han pecado y todos necesitan un Salvador. Con la caída de Adán y Eva, esa naturaleza pecaminosa ha venido al ser humano y todos nacemos en esa condición de pecado y necesitamos un Salvador. Así que hermanos, en los próximos minutos que tenemos vamos a comenzar nuestro viaje sobre el acto número 3. ¿Cuál es el acto número 3? Gracias. Redención. Redención. Ahora, cuando escuchamos la palabra de redención, tal vez a la mente de algunos se le viene una persona en particular. ¿En quién piensa usted cuando usted escucha la palabra redención? Jesús, ¿verdad? E inmediatamente, que tal vez queremos transportarnos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Ven, vamos a hablar de Jesús ya. Pero hermanos, desde ya le admito que el acto número 3 va a tomar un poco más de tiempo. Porque comienza un poco antes de lo que muchos se imaginan. ¿Ok? Vamos a tener que empezar un poquito más atrás antes de llegar a Jesús. Otro recordatorio. Así como en los 2 actos anteriores, durante nuestro viaje vamos a hacernos preguntas que nos ayuden a reflexionar. ¿Se acuerdan de esas preguntas? Se las doy ya para que las anoten.
¿Qué me enseña esto acerca de Dios? ¿Y qué me enseña esto acerca de nosotros, los seres humanos? Y van a haber otras preguntas de reflexión que vendrán, ¿ok? Así que yo no sé si usted con sus hijos cuando sale a un paseo y es largo, no sé si sus hijos le empiezan a decir después de 5 minutos, ya llegamos ahí, ya llegamos ahí. ¿Cómo se siente usted? Frustrado, ¿verdad? Bueno, yo no quiero que usted me empiece a decir a mí, ya llegamos ahí, José, ya llegamos ahí. Así que le voy a ayudar, nos vamos a ayudar. Yo le voy a dar a ustedes 4 letreros grandes para que le ayude a usted a medir el progreso. ¿Dónde vamos en el acto número 3, ok? Así que si lo quiere anotar y así cuando vamos caminando, usted dice, mira, ya estamos acercándonos a esta parada, ¿ok? Y no se me va a desesperar. El letrero número 1 es este, el plan de redención en acción. El plan de redención en acción. El segundo letrero es la nación del Redentor. La nación del Redentor. El letrero número 3 es la llegada del Redentor. Y el letrero número 4 es redención consumada. ¿Los tienen? 4 letreros grandes para que cuando estemos acercando usted lo puede ver desde lejos. ¿Ok? Y va a decir, ok, ya, estamos casi llegando al final. Así que ya que hemos hecho las preparaciones necesarias, vamos a zarpar. ¿Ok? ¿Estamos listos? Vayan a Génesis 3:15. ¿Ok? Génesis 3:15. Vamos a leer el versículo. ¿Ok? Desde ya le digo que este viaje va a avanzar un poquito más rápido de lo que le hicimos la vez pasada, ¿ok? Solo que hoy no sé hasta dónde vamos a llegar, ¿ok? No sé si van a ver el siguiente letrero. Así que solo le doy la advertencia. 3:15, Génesis 3:15, dice la palabra del Señor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Permítame hacer una oración. Padre Santo, venimos ante ti porque estamos hablando acerca de tu revelación. Y queremos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos ayude a entenderla. Así que te pedimos tu ayuda en este momento. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos. Ayúdanos a poner atención a tu palabra y habla a nuestras vidas a través de ella, a nosotros zarpar por este viaje a través de tu revelación. Y desde ya te damos gracias por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas a través de ella. En nombre de Jesús. Amén. Así que, letrero número 1, el plan de redención. El plan de redención. En este versículo de Génesis 3:15 tenemos una promesa. Yo no sé si usted la captó. Pero antes de que hablemos acerca de esa promesa, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted ha visto una película o una serie donde algo que pasó o un personaje de la película que aparece en la mitad de la película, de repente está conectado al principio de la película? ¿Usted ha visto una película así? A mí me encantan esas películas. No sé por qué, me gusta la conexión, ver cómo esto se relaciona a lo del principio. Y usted sabe que la historia divina tiene ese elemento también. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero espero que lo pueda ver aquí. ¿Ok? Es como que Dios nos hizo a su imagen, ¿verdad? Nosotros no inventamos eso, no lo inventamos, Dios. Dios lo puso en su historia. Él nos conecta hacia el principio otra vez. Queremos hablar de Jesús, pero Dios nos está apuntando de regreso al principio. Vamos otra vez al versículo de Génesis 3:15, ¿ok? Aquí vemos que ya eso lo vimos, ¿ok? El hombre falló, Dios lo confrontó. Él le dijo, fue la mujer que tú me diste. La mujer dijo, no, fue la serpiente que me engañó. Y Dios está maldiciendo a la serpiente por el engaño que acaba de hacer. ¿Estamos ahí todos? Dice la palabra del Señor, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar.
Hermanos, esta es una promesa que Dios está dando desde el principio de que va a haber alguien que se le llama ahí la simiente de la mujer, que va a derrotar ¿a quién? ¿A quién? A la serpiente. Así que a esa persona, a ese personaje lo vamos a llamar la simiente. ¿Ok? Así usted me escucha decir la simiente, ya saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿qué es lo que la simiente va a hacer o qué es lo que va a pasar con la simiente? Número 1 dice, esta herirá a la serpiente en la cabeza. En otras palabras, la simiente va a derrotar completamente a la serpiente. Porque una herida en la cabeza es una herida mortal. Y vemos eso por lo siguiente que dice el versículo, que dice, y esta, hablando de la simiente, te herirá en el calcañar. Te va a morder en el tobillo. En otras palabras, la simiente va a ser herida por Satanás. Así que lo que yo le propongo a usted, al nosotros ir por este viaje, es que va a haber un hilo que amarra la historia desde el principio hasta el fin, ¿ok? Y ese hilo es nada más y nada menos que ¿qué? La simiente. ¿Estamos todos juntos? ¿Estamos entendiendo? La simiente, ¿ok? Yo le dije que vamos a saltar capítulo 4. Vamos al 4. Versículo 1 del capítulo 4. ¿Estamos listos? Si voy muy rápido, amárrese los cinturones. Yo no voy a darle más lento a esto. Génesis 4:1 dice que, y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz ¿a quién? A Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Vamos a hacer una pausa ahí. Porque en la historia se nos introduce a un personaje más. ¿Cómo se llama él? Caín, ¿verdad? Caín. Adán conoció a su esposa y Eva dio a luz a Caín. Y entonces Eva nos da esta expresión bien interesante. ¿Cuál es la expresión? Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y yo me pregunto, ¿por qué incluir tal expresión en el texto? ¿Por qué Moisés fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir que Eva dijo, ¿qué fue lo que dijo? Con ayuda de Dios he adquirido varón. ¿Será que fue una expresión de sorpresa solamente? Tal vez Eva está sorprendida, Adán está sorprendido, no sé. ¿Será que es Adán diciendo, wow, yo no estaba seguro por dónde iba a salir esa criatura? A mí yo olía la barriga y yo me preguntaba, ¿por dónde va a salir? Y mira, esa era la salida, bueno. Y pobrecita que le dolía a Eva. ¿O será simplemente una expresión de Eva diciendo, wow, se parece a Adán? Wow, di a luz a un hombre. ¿Será que eso es lo que estamos viendo aquí? ¿Por qué la expresión? ¿O será que es simplemente una expresión de honra para Dios? Gracias Dios por darme las fuerzas para dar a luz a Caín. Yo imagino que todas las mamás se pueden identificar con eso porque es tan duro y tan difícil, ¿verdad? Que necesita fuerza la mujer para dar a luz, ¿verdad? El comentarista K.A. Matthews dice acerca de la expresión de Eva, dice, más bien su exclamación reconoce que este logro, sea el nacimiento de Caín, se produjo únicamente gracias a la ayuda del Señor. Este primer nacimiento registrado en la Biblia concuerda con el resto de las escrituras, las cuales atribuyen invariablemente la concepción y la vida a la obra exclusiva de Dios y la presentan como prueba de su bendición. En otras palabras, Dios es el autor de la vida. Dios es el que permite que la mujer dé a luz. Todo es obra de Dios. Estamos alabando a Dios. ¿Será que esta es la razón por que Eva dijo, wow, por la fuerza de Dios, con la ayuda de Dios, he dado a luz a un hombre? Yo le sugiero otra opción.
Y yo creo que la expresión nos apunta a lo que acabamos de hablar, a la promesa. A la promesa de la ayúdeme, de la simiente, de la simiente. ¿Ok? De la simiente. Otra vez, estoy citando al comentarista Matthews. Dice, hablando del comentario de la expresión de Eva, dice, sus comentarios sobre el nacimiento del niño reflejan su renovada dependencia del Señor. En otras palabras, esta expresión es una muestra de que Eva confiaba en Dios y que ella dependía de Él. De que Eva tenía una fe avivada en la bondad de Dios y oiga, en la veracidad de su palabra, tal como se prometió en 3:15. En otras palabras, Eva le creyó a Dios. Eva le creyó a Dios. Dios dijo que de la simiente de la mujer iba a salir alguien que iba a destruir a la serpiente. Y Eva dijo, cuando nació su hijo, wow, Dios es verdad lo que dijo. Es verdad lo que dijo Dios. Va a venir alguien. Ahora, yo no sé si en verdad Eva creyó que Caín era la simiente. ¿Ok? Pero yo creo que el Espíritu Santo inspiró a Moisés a poner esto ahí para que tú y yo nos preguntemos esto. Wow, ¿será que que Eva dio a luz a la simiente? ¿Será que Eva dio a luz a la persona que va a derrotar a la serpiente? Porque escucha, estamos leyendo una historia, ¿verdad? No sabemos el final. Estamos leyendo una historia. Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Por qué dijo Eva esto? Bueno, ¿será que acaba de nacer el que va a derrotar a la serpiente? Y yo le digo que esto es la razón por la cual esa expresión está ahí, por 3 razones. ¿Ok? Está ahí. Eva tiene esta expresión y Moisés la pone por 3 razones. Esta es la primera. Es para que recordemos la promesa. Para que recordemos la promesa del Salvador. Y la segunda razón es para ver que el cumplimiento de la promesa es importante para la historia divina. Que se cumpla la promesa es esencial para la historia divina. Y número 3 es para que nos mantengamos atentos. Que al leer la historia pongamos atención acerca a esta simiente que tiene que llegar. Usted ha escuchado, usted ha jugado o tal vez visto una película acerca de esos juegos de misterio donde comete alguien un crimen. Están encerrados, ¿verdad? En un cuarto, alguien comete un crimen y usted tiene que averiguar quién fue que lo cometió, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesita usted hacer para poder averiguar? Tiene que poner atención. Tiene que poner atención. Y aquí el Espíritu inspira a Moisés para decirnos, pon atención. Pon atención porque va a venir el Salvador, va a venir la simiente. Ok, la espera continúa. La espera continúa. Estamos esperando a esa simiente que va a llegar. Vamos a Génesis capítulo 4, versículos 3 y 7. ¿Ok? Y vamos a ver qué pasa. Porque la pregunta aquí es, ¿será Caín la simiente? ¿Será? Vamos a ver. Yo creo que ustedes ya conocen a Caín y seguro están diciendo, no es la simiente. Bueno, vamos a ver qué dice el versículo. Versículo 3 dice, y aconteció andando el tiempo, o sea, pasó mucho tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí tenemos, hermanos, en estos versículos, por ponerlo de esta manera, el primer servicio de adoración. Caín y Abel traen sus ofrendas a Dios. ¿Qué le trajo Caín a Dios? ¿Lo captó? Del fruto de sus cosechas, ¿verdad? Porque él era sembrador. ¿Y qué trajo Abel?
Dice ahí que trajo de los primogénitos. ¿Usted sabe qué son los primogénitos? Los primeros que nacieron. ¿Ok? Ese es el primogénito. Y dice que trajo lo más gordo, o sea, lo mejor. ¿Ok? Así que los que son un poquito gorditos, no se apenen un poquito. Dice que eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Ahora, la pregunta que todo el mundo se hace cuando lee esta parte de historia es esta. ¿Por qué mira Dios con agrado a la ofrenda de Abel y no a la de Caín? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué mira Dios con agrado a la ofrenda de Abel y no la de Caín? Y yo creo que desde temprano Dios establece un principio importante al poner esto aquí. Y es este, pon atención, la ofrenda del adorador es importante, pero aún más importante, aún mucho más importante es el corazón del adorador. La ofrenda es importante, pero mucho más importante es el corazón del adorador. Otra vez cito a Matthews. Tanto quien ofrece la ofrenda como la ofrenda misma están bajo la examinación de Dios. La ofrenda de Caín no estuvo a la altura, o sea, no midió. ¿Por qué? Porque se reservó para sí lo mejor de sus frutos. Para el autor de la epístola de Hebreos, y nos dice que esto está en Hebreos 11:4, si usted quiere ir a chequearlo, la ofrenda de Abel fue aceptada porque se presentó con fe, con fe. Como señala Lutero, el padre de la Reforma, la fe de la persona fue el peso que añadió valor a la ofrenda de Abel. A diferencia de un observador humano, o sea, cuando nosotros vemos algo, nosotros humanos, Dios ve la condición del corazón humano y sopesa o mide, evalúa la intención de quien adora. ¿Entendemos? En otras palabras, Dios no solo mira lo que tú traes, Él mira ¿qué? Tu corazón, tu corazón. Pero es importante que hagamos la otra pregunta. ¿Por qué sí le agradó Dios la ofrenda de Abel? ¿Por qué le agradó la de Abel? ¿Fue porque él era un humano perfecto? No, acabamos de establecer que todo humano, después de la caída, está corrompido, está en pecado. Era pecador Abel, tal como su hermano Caín. ¿Será porque él se ganó el favor de Dios? Haciendo muchas buenas cosas, él se ganó el favor de Dios. No lo creo, aunque no se lo puedo probar por el pasaje. Pero miren, esto sí lo que vemos en el pasaje. Abel trajo su ofrenda en fe. ¿Cómo? Al traer de lo mejor de su rebaño. Él no estaba tratando de ganar el favor de Dios. Al traer lo mejor de su rebaño, Abel estaba tratando de declarar públicamente su devoción y su gratitud al Dios que lo hizo. Él no lo trajo para ganarse el favor de Dios. Él lo trajo porque él ama a su Dios. Porque él tiene una relación con Dios. Porque él quiere demostrar cuánto Dios vale para él. Declarar su devoción y gratitud al Dios que lo hizo, pero no solo al Dios que lo hizo, al Dios que tuvo misericordia de sus padres cuando ellos fallaron, y al Dios que continúa sosteniéndolos y proveyendo para él y su familia. Yo creo que por eso es que a Dios le agradó la ofrenda de Abel. Y por eso es que la ofrenda de Abel, como dice el autor de Hebreos, fue traída en fe. Él no pensó, bueno, déjame apartar lo bueno para mí y le voy a traer las obras a Dios. No, él dijo, déjame traerle lo mejor al Dios de mi vida, al Dios que me sostiene. Así que, ¿qué pasa con Caín y Abel?
Yo creo que ustedes se saben la historia, ¿verdad? Versículo 5b, la segunda parte del capítulo 4. Dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué le pasó a Caín? Se desanimó, ¿verdad? Se enojó. ¿Qué hizo Dios? ¿Lo regañó? No, él lo motivó ¿a qué? A que hiciera bien. Le dio una segunda oportunidad. Le dijo, ok, Caín, está bien. ¿No lo hiciste bien esta vez? Hazlo bien ahora. Trae una mejor ofrenda. Pero ¿cuál fue la respuesta de Caín? Lo cual revela su corazón. Él no quiso hacer caso al consejo. Y como usted sabe la historia, ¿verdad? ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano. Mató a su hermano. Cometió el primer homicidio en la historia humana. Yo quiero terminar con esto. Y yo sé que es una nota medio negativa, pero yo creo que es importante que entendamos lo que acaba de pasar con Caín. Porque eso es la condición del ser humano. ¿Usted se acuerda del término que yo le di la vez pasada? Depravación total. ¿Se acuerda de eso? Depravación total. Esa es la condición del ser humano. Es la corrupción de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad, de nuestra moralidad y de nuestro razonamiento. Nuestro pensamiento, nuestra voluntad, nuestro deseo, nuestra moralidad, nuestros razonamientos están esclavizados por el pecado. ¿Ok? Tenemos una inclinación hacia el pecado. ¿Ok? Eso no quiere decir que el ser humano actúa lo más corrompido que puede actuar. Pero en su corazón, por esa corrupción, hay un potencial de llegar a hacer mal. Y lo vamos a ver más adelante en la historia. Y lo vemos en Caín, ¿verdad? La corrupción del pecado en Caín que lo llevó a traer una ofrenda no aceptable. Porque Caín trajo una ofrenda que no fue aceptable porque él prefirió traer la sobra, no lo mejor. ¿Qué es eso? Está pensando en mí mismo. Es el yo. Yo quiero lo mejor para mí. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en eso? Yo creo que todos. Pero eso es por el pecado, por la corrupción. La corrupción del pecado en Caín, que lo llevó a traer una ofrenda no aceptable, lo llevó a ¿qué? A abrirle la puerta ¿a qué? Al homicidio. Imagínese, de estar enojado porque Dios no aceptó su ofrenda, llegó hasta ¿dónde? A matar a su hermano. Esa es la condición del ser humano. Yo me pongo a pensar a veces nosotros vemos historias de personas que tal vez matan a sus esposos, matan a sus hijos y tú dices, ¿cómo es que puede llegar una persona a hacer algo así? Yo creo que la Biblia es clara, ¿verdad? Es la corrupción del corazón humano. ¿Ok? Mató a su hermano, Caín mató a su hermano, recibió un justo castigo porque mató a un ser hecho a la imagen de Dios. Él recibió una maldición de Dios por haber hecho eso. ¿Por qué? Porque mató a una persona hecha a la imagen de Dios. Y la descendencia de Caín, que sigue en la siguiente parte del versículo del capítulo 4, se destaca por muchas cosas. Si usted lee el capítulo 4, la descendencia de Caín se destaca porque son buenos artesanos, porque saben trabajar con metales, saben hacer tiendas, son ganaderos, hasta son buenos en la música. Pero ¿sabe por qué ellos se descatan? Por el orgullo, por desviarse
de los planes de Dios, porque hay uno, en el linaje de Caín, hay uno que se llama Lamec, lo vimos la vez pasada. Lamec agarró 2 esposas cuando Dios había diseñado el matrimonio entre ¿qué? Un hombre y una mujer. Lamec dijo, bueno, si mi padre Caín va a ser vengado si alguien lo mata, a mí me van a vengar 1000 veces más que a él. ¿Eso qué es? Orgullo. Y por lo que no se descata la generación o el linaje de Caín es por caminar con Dios. Y eso lo vamos a ver cómo la Biblia nos enseña eso más adelante. Así que la pregunta que nos hacemos aquí ahora, para terminar, es ¿de dónde vendrá la simiente entonces? Porque Caín está bajo maldición. Abel, ¿no está qué? Está muerto. ¿De dónde va a venir la simiente? Vamos al final del capítulo 4, versículos 25 y 26. Y vamos a terminar con esto. 25 dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre ¿qué? Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido a otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Y esta frase es bien importante, yo creo que la recuerden. Y entonces, ¿qué? Los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Bien interesante. El linaje de Caín se corrompió y siguió esa línea. Abel ya no está, pero nace uno que se llama ¿cómo? Set. Y ese linaje dice que son los que comenzaron a invocar el nombre de Dios. Es un contraste, nos está dando un contraste entre la línea de Caín y la línea de aquellos que invocan el nombre de Dios. Set no iba a ser la simiente, porque de ahí sigue, después de Set no nos da mucho, sigue adelante, pero la simiente va a venir. Tenemos que seguir el próximo día, en 2 domingos, tenemos que seguir en 2 domingos para continuar a ver de dónde viene la simiente. ¿Regresan conmigo? ¿Se montan otra vez en el viaje? Ok. Bueno, quiero que usted cierre sus ojos. Vamos a terminar. Yo le dije que vamos a tener 2 preguntas de reflexión. Y aquí yo creo que hay algunas cosas importantes que yo quiero que usted medite en estas. La primera es, ¿qué me enseña esto acerca del ser humano? ¿Qué me enseña esto acerca de mí? Yo creo que aparte de la gracia de Dios, el ser humano no tiene esperanza porque está corrompido y necesita que alguien lo rescate. Si tú estás aquí y no conoces a Dios, no conoces a Cristo, déjame decirte que la simiente ya llegó. Y su nombre es Cristo. Y tu situación de estar en pecado, esclavizado al pecado, no tiene que continuar así. Cristo vino para liberarnos del pecado y darnos vida eterna. Así que si tú no tienes a Él, no lo has conocido, como el pastor decía, este es el día y esta es la oportunidad. Así que si tú quieres entregar tu vida al Señor Jesucristo, pídeselo. Repite estas palabras. Padre, yo reconozco que soy un pecador. Me identifico con lo que hemos hablado, de cómo el pecado a veces toma control y a veces me lleva hacia donde no quiero ir, no puedo, no tengo que ir. Reconozco que necesito un Salvador. Reconozco que Cristo vino para salvar mi vida, para perdonarme de mis pecados. Y yo pongo mi confianza en Él. Confío en Él como mi Salvador. Confío en Él y le pido perdón. Te pido perdón. Perdona mis pecados. Lávame de toda mi maldad. Hazme una nueva criatura. Hazme un hijo tuyo.
Me entrego a ti en este momento. Gracias, Cristo, por dar tu vida por mí. Si tú has orado esta oración, te pido que tú hables con uno de los pastores después del servicio, para que podamos hablar un poquito más acerca de la decisión que has tomado. También hay una pregunta más que quiero que pensemos al estar en este tiempo de silencio y meditación. ¿Qué me enseña esto acerca de Dios? Y si vemos por lo que pasó con Caín, yo veo ahí que Dios es un Dios de segundos chances. Dios da una segunda oportunidad. Hermanos, si tú has fallado, la gracia de Dios está disponible para ti. Él solo te dice, hazlo, haz el bien. Trátalo otra vez. Haz las cosas como yo quiero que tú las hagas. Si hemos fallado, pidamos perdón y pidámosle a Dios que nos ayude a caminar en rectitud. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque al empezar una vez más nuestro viaje a través de la historia que tú has escrito, vemos, Señor, como tu mano poderosa estaba en control desde el principio. Y nada de lo malo que pasó te sorprendió a ti. Y tú lo tenías todo planeado. Gracias por la promesa del Salvador, que sabemos que es Cristo y que vino y que nos ha abierto un camino hacia ti, Padre. Gracias, Señor, por hablarnos, hablar a nuestra necesidad. Tú conoces cada una de nuestras necesidades y nuestras circunstancias. Ayúdanos a poner en práctica lo que hemos aprendido. Gracias por recordarnos de que no es solo la ofrenda que traemos a ti, pero nuestro corazón es lo que te importa aún más. Ayúdanos a poner eso en práctica, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de segundos chances. Que cuando fallamos podemos venir a ti una vez más. En arrepentimiento y tú nos perdonas y nos levantas. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos.